La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos a todos ustedes, amados, muy queridos, que esto que hemos de trabajar en esta hora, o lo que hemos de elaborar, les sea de mucha bendición, porque lo que hemos de estar viendo, como lo habíamos ya notificado en la sesión anterior, es ahora una nueva serie que va en seguimiento con lo último que vimos, y tiene que ver con el producto de la solución al gran dilema de la humanidad. El producto de la solución al gran dilema de la humanidad. Como ya lo hemos venido diciendo, el gran dilema de la humanidad es el pecado. Y hicimos mención primeramente de la solución. Y la solución está en Cristo Jesús a través de la morada del Espíritu Santo en la vida del individuo. Pero no tenía sentido hacer mención de la solución sin presentar el logro de aquello, cómo se logra, cómo se obtiene. Habiendo visto esto, queremos ahora adentrarnos a lo que esto produce, que hasta cierto punto lo mencionamos en la serie anterior, pero queremos ir ya en una manera más profunda al producto de esto, lo que esto produce, hacia dónde lleva al individuo, cuál es la clase de vida, la experiencia gloriosa en el Señor que Él llega a obtener en una manera vívida, porque esto es real. Esto no es un ideal inalcanzable. Se puede lograr. Y para tal efecto, quisiéramos ahora adentrarnos al mismo libro de Romanos, que no hemos salido de ese libro. Ahí está contemplado todo en una manera bastante clara, bastante amplia también, el libro de Romanos, pero ahora vamos a concentrarnos en el capítulo 8. El capítulo 8 del libro de Romanos, que nos habla acerca de viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Miren, saben, déjenme decirles una cosa. Si usted, quien vaga por este mundo, continuamente tropezando por las situaciones de la vida que atraviesa a consecuencia de no gozar de la presencia de Dios en su vida, si usted está en tremenda necesidad de paz, la paz divina, si en usted pende continuamente el cargo de conciencia, si se encuentra continuamente haciendo cosas que realmente no quiere hacer, si se encuentra cansado de esta vida, cansado de pecar, cansado de estar viviendo como lo ha estado haciendo hasta aquí, la experiencia en el Espíritu es el estado al cual debe llegar para estar completamente libre de todas estas situaciones. Ahora, yo no me estoy refiriendo a librarse de problemas, porque todos tenemos problemas, de alguna manera u otra, como parte de nuestro trayecto en esta vida. Pero lo que estoy tratando de decirle es que una vez logrado
esa compenetración con Dios en su presencia, en su vida, una vez que eso se logra, usted se libera de muchos males y se evitan muchas consecuencias. Porque estas cosas pasan por la actividad de la naturaleza carnal en usted, que continuamente lo motiva a hacer las cosas que le desagradan a Dios. Y esas cosas le desagradan a Dios no por Dios mismo sencillamente, sino porque usted se está haciendo mal. Y a Dios le desagrada cuando el individuo continuamente se encuentra estrellándose, dándose golpes duros, no aprendiendo sus lecciones, siendo avasallado continuamente por el diablo, por la corriente de este mundo, por el pecado. Eso le desagrada y le entristece a Dios en gran manera. Y esta es la razón por la cual estamos manifestando todas estas cosas, que creemos que es atinado en el tiempo en el cual nos encontramos, porque la atmósfera es tal que el ser humano se está degenerando a grandes velocidades, a pasos gigantescos. El ser humano se está degenerando. Y así mismo como él va degenerando, porque es el producto de la degeneración de su mente. Entonces, en la medida en que su mente se va degenerando, así mismo se van degenerando sus acciones. La mente forma parte del espíritu. Usted no puede ver la mente, pero sí puede percibir las manifestaciones de lo que está en esa mente. Entonces, todo eso es parte del espíritu. Cuando el espíritu del ser humano se degenera, así mismo se degenera toda su vida, sus acciones, su comportamiento para con su prójimo y todo aquello. Pero la vida en el espíritu, que restaura al hombre a esa condición normal, esa vida es lo que le conviene y es lo que usted necesita entender en esta hora, para que esto lo provoque a desearlo. Quiero utilizar esta anécdota. La he utilizado anteriormente y como le he dicho de tiempo en tiempo, yo no tengo ningún reparo en repetir las cosas. Había se dice que de este pintor, que desde su apartamento observaba a este vagabundo, y mientras lo observaba, fue inspirado a confeccionar un cuadro. Y este cuadro consistía en pintar este mismo vagabundo, el rostro y todo aquello, pero ya no como un vagabundo, sino como un empresario. Y el hombre tomó se enfocó en el rostro del vagabundo, todo, y en su cuerpo y todo, y lo pintó como si fuera un hombre, con su saco puesto y todo, y su maletín, como un empresario. Después de terminar el cuadro, el hombre fue a donde estaba el vagabundo y le enseñó la obra de arte. Aparentemente nada había pasado, pero eso causó un efecto sobre este vagabundo. Y el efecto fue tal que un tiempo después, no sé cuánto tiempo después, pero un tiempo después, el mismo pintor escuchó la puerta de su apartamento, escuchó que alguien estaba tocando a la puerta de su apartamento.
Y él fue y abrió la puerta. Y al abrirla, estaba este hombre que ya no era vagabundo, pero estaba ya con su saco bien vestido decentemente, con su maletín en su mano. Evidentemente, el cuadro había causado un efecto poderoso en la vida de él, a tal grado que transformó su vida. Bueno, eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con usted. Presentarle el cuadro de lo que esto es. Y provocar, despertar en usted el deseo, como quien dice, oye, yo quiero eso, yo quiero ser así. Y enrumbarse, que no se quede solamente en un deseo, pero que sea motivado a enrumbarse a lograrlo por su bienestar. Y es posible. Ahora, si un hombre como un vagabundo logró aquello, ahora yo no sé realmente cuán verídico esto pudiera ser, pero yo no descarto la posibilidad, porque conocemos muchas anécdotas reales de hombres quienes se constituyeron en millonarios, habiendo salido de la pudredumbre, por así decirlo, de la humanidad, habiendo sido sumamente pobres. Ahora son personas sumamente pudientes. Entonces, si algo como eso se puede lograr en la vida del ser humano, ¿cómo no se puede lograr en términos espirituales? Y considerando que estamos hablando de algo eterno y que Dios, quien es el Todopoderoso, el capaz de hacer las cosas, mete su mano para beneficio del ser humano y deseando que lo logre. Entonces, vamos a adentrarnos al libro de Romanos, capítulo 8, y queremos ver las características de aquel que vive en el Espíritu. En otras palabras, el producto, lo que se produce cuando el individuo logra la solución al gran dilema de su propia vida. Nos dice entonces la palabra de Dios, se me estaba olvidando algo, antes de adentrarnos aquí al verso 1, estaremos contemplando algunas características de aquel cuya vida se ha constituido en la morada del Espíritu Santo, que es el equivalente de viviendo en el Espíritu. Es una persona que vive en el Espíritu, es una persona en quien el Espíritu vive. ¿Okay? Entonces, nos dice la porción en el verso 1 del capítulo 8 del libro de Romanos, para contemplar la primera característica. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Y esa es la primera característica. El que anda en el Espíritu vive libre de condenación. Gloria a Dios. Libre. Mire, ¿usted sabe lo que es vivir libre de condenación? ¿Usted sabe cuántas personas en este mundo andan? Y usted pudiera estar dentro de esa lista. ¿Cuántos andan viviendo bajo el látigo de la condenación? Continuamente percibiendo, sintiendo los efectos de la condenación, porque saben que no están bien. Hay personas que le tienen un terror a la muerte, y de hecho esa es básicamente la razón primordial. ¿Por qué el hombre le teme a la muerte? Porque él no está preparado para encarar a Dios. El hombre le teme a la muerte porque sabe que le espera un infierno eterno. Entonces, hay muchos que le temen a la muerte
porque no están preparados para morir. Y es una situación triste e impresionante, porque muchos, en una buena medida, en un buen porcentaje, están cansados de vivir, pero con temor de morir. ¿Qué condición? ¿Eh? ¿Qué condición? Cansado de vivir, pero con temor de morir. Pero Dios quiere solucionar ese problema en su vida y desea llevarlo a esa condición en donde le agrada vivir sin el temor a la muerte. Y esta es una de las características de los que viven en el Espíritu. Son libres de condenación. Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquí vemos otro aspecto que es importante considerar. Y más que un aspecto, lo quiero determinar como un concepto. Pablo habla de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos está diciendo ya de partida que hay dos condiciones. Y esas dos condiciones no se pueden juntar, son contrarias. O estás en el Espíritu o estás en la carne. Pero no puedes estar en los dos a la vez. Y tampoco es una condición como que, bueno, hoy estoy en el Espíritu, bueno, y mañana estoy en la carne, y pasado mañana en el Espíritu, y la semana siguiente vuelvo a la carne, y después el mes siguiente estoy en el Espíritu. No, eso no funciona. Eso no opera de esa manera. O estás en el Espíritu o estás en la carne. Este es el equivalente a lo que Pablo hacía mención en el capítulo 6 del mismo libro de Romanos, en donde él hacía mención de o estamos muertos al pecado y vivos para Dios, o estamos muertos para con Dios y vivos con el pecado. Usted no puede estar, o usted está vivo para el pecado o muerto con respecto al pecado, pero no puede estar en las dos condiciones a la vez. Y es importante determinar esto, especialmente en este tiempo donde se está aceptando eso de que, bueno, tenemos que pecar. Soy salvo, pero tengo que pecar. Soy salvo, soy un pecador, salvo por gracia. Eso no es bíblico, amados. O eres pecador o eres salvo. Si somos salvos por la gracia de Dios, pero o eres salvo o eres pecador, pero tú no puedes ser los dos a la vez. Eso no trabaja. Por eso es que el mundo anda como anda, porque se está tratando de mezclar dos condiciones completamente opuestas que nunca van a compaginar. Es como tratar de fusionar el agua con el aceite. Eso no va a pasar, no se puede. Y la voluntad de Dios es que estas cosas se entiendan, se perciban claramente, de manera pues que se logre enrumbar en la dirección correcta. Así que la primera característica que vemos aquí es que el que vive en el Espíritu es libre de condenación. ¿No quisiera usted estar libre de condenación? ¿Usted sabe lo que es caminar, andar por la calle o hacia donde se dirige sin el mínimo temor, sabiendo que todo está bien con Dios, consciente de que el que no la debe, no la teme? Libre, 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 nada que condenar, todas sus acciones puras, todas sus acciones agradables, y teniendo el testimonio de Dios, como quien dice: bien, mi hijo, bien, mi hijo. Dios aplaudiendo continuamente sus acciones, Dios aplaudiendo continuamente sus pensamientos, Dios aplaudiendo continuamente sus actitudes. Y usted está en comunión con Dios, con la seguridad
de que no importa cuándo la muerte toque a la puerta de su vida, usted está listo, completamente listo. No tiene que estar, ay, tengo que pedirle perdón a tal persona, ay, tengo que arreglar esto, ay, tengo que. La muerte no siempre avisa, y muchos han sido los que han partido de esta vida sin haberse dado cuenta, en un abrir y cerrar de ojos. Amados, esto es lo que Dios desea ofrecerle, que usted pueda estar bien con Él desde ahora, para que, si el caso suyo sea que sea sorprendido por la muerte, ¿ya? En un abrir y cerrar de ojos, ¿ya? Rápidamente en ese lugar de descanso y no en ese lugar de tormento. ¿No quisiera usted vivir así? ¿No quisiera usted vivir sin el cargo de conciencia, libre del dedo acusador? Tú fuiste, lo hiciste. Tú robaste aquello, tú pegaste esa mentira, tú sabías que no debías haber hecho aquello. Tú fuiste el que lo hiciste. Si bien nadie sabe, pero tú sabes que tú lo hiciste, y continuamente el dedo acusador sobre usted. Hay muchos que hasta no pueden dormir. No pueden dormir por esa misma condición. Hay quienes, por ejemplo, no soportan el silencio, porque es en esos momentos, en el silencio, cuando despierta nuevamente ese cargo de conciencia, y tratan de distraerse continuamente, ya sea con la música, alguna bulla o algo, porque no quieren estar en esa condición pasiva. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, he aquí la siguiente característica. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, el que anda en el Espíritu es libre de la ley del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, estamos hablando de dos regímenes diferentes. Cuando la palabra aquí habla de la ley, se está refiriendo a un régimen que gobierna la vida del individuo. Entonces, la ley del pecado y de la muerte es el régimen que gobierna la vida de todos aquellos quienes están sin Dios. La ley del pecado. Óyeme, ¿qué régimen? ¿Qué régimen? La ley del pecado y de la muerte. Es que el pecado va juntamente con la muerte. Así es. El individuo delante de Dios está muerto. Primeramente, muerto en sus delitos y pecados. Estamos hablando de una muerte espiritual. La muerte espiritual consiste en la separación del espíritu del hombre del espíritu de Dios. No compagina. El individuo no responde a Dios. Está muerto. Y claro, como lo vimos en lo que tiene que ver con la característica anterior, está bajo condenación. Entonces, en eso consiste la muerte espiritual. Pero también viene la muerte física. Y eso vino a consecuencia del pecado que se cometió durante los días de la creación, mediante nuestros primeros padres, Adán y Eva, el cual hemos heredado presentemente, esa naturaleza carnal que lleva al individuo continuamente a pecar. Entonces, este es un régimen de vida. Gobierna la vida del individuo. ¿Y cómo lo gobierna? Llevándolo continuamente a pecar
pecar todos los días, a pecar continuamente y eventualmente, o sea, mantenerlo mientras peca, mantenerlo en ese estado de muerte y eventualmente cuando pase de esta vida a la muerte, lo lleva a la muerte eterna. Ahora, yo estoy seguro, amados, que si yo tuviese que preguntarles, ¿quieren ustedes mantenerse en esa condición de muerte? Me dirían que no. Y si les pregunto, ¿quieren ustedes quedarse así y terminar en la muerte eterna? Me dirían que no. Porque cualquier persona con sentido común respondería de esa manera. No, yo no quiero permanecer así. Yo no quiero terminar así. Pero tristemente, la gente sigue. La gente se mantiene en esa condición. Y muchas veces no se dan cuenta del poder, del régimen del pecado y de la muerte. No se dan cuenta de aquello. Están siendo gobernados por el pecado. No se dan cuenta. La gente está haciendo, miren, quizás esto lo ofenda, pero conviene saber la verdad. La palabra de Dios nos dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Usted sabe lo que significa eso? El mundo está bajo el maligno. Y la palabra no se está refiriendo a los árboles o a los animales o a las plantas y los edificios. No, la palabra se está refiriendo a vidas. O sea, cuando dice que el mundo está bajo el maligno, se está refiriendo a que los seres humanos, la humanidad, está bajo el maligno. Y claro, eso tiene que ver, está relacionado con aquellos en la humanidad separados de Dios, que se mantienen separados de Dios. Ahora, si yo le digo a usted que usted está bajo el maligno, si su vida no está siendo gobernada por Dios, y yo le digo que su vida está bajo el maligno, usted se ofende. ¿Se va a ofender? No lo cree, no lo acepta. Pero es importante que eso cobre registro en su espíritu. Ya sea que vaya a la iglesia, ya sea que cante, ya sea que continuamente ofrezca su diezmo, su limosna. Si todavía está pecando, está bajo el maligno. Pero el Señor ofrece la libertad de esa vida por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el nuevo régimen de gobierno sobre la vida del individuo, lo cual es característico en todo aquel que se ha constituido en la morada del Espíritu. ¿No quisiera usted estar realmente bajo este nuevo régimen? Está hablando de el régimen. Habla de ese régimen de el espíritu de vida. Vida. Está verdaderamente viviendo. Ha hallado. El individuo, miren, cuando el individuo tiene ese encuentro con el Señor, él se da cuenta, sus ojos son abiertos a la razón de su existencia. ¿Por qué vive? Le encuentra razón a la vida y la vive plenamente. La vive plenamente. Porque el Señor abre los ojos a esta realidad. Bueno, hasta ahora hemos visto estas dos características que yo creo que si las considera serán suficientes para despertarlo a desear lo que Dios le desea ofrecer. Bueno, lo dejaremos ahí por ahora y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide
suscríbase a nuestro canal La Verdad.